indicando en todo caso que la contabilidad, después vamos a puntualizar, es un sistema transversal a toda la empresa, institución, hasta un club deportivo, amerita llevar la contabilidad. Entonces, si nosotros vemos como un sistema central, ¿ya?, que consolida la información que se genera tanto en la parte de inversiones, la parte de venta, la parte de almacenes, la parte de compra, la parte de gasto, la parte de las cuentas por pagar, el capital de los socios, la platita que tenemos en caja o en banco, lo que nos debe, todo eso termina, y aquí podemos agregar toda la parte de producción, aunque eso se va y se refleja en la parte de almacenes, ¿ya? Entonces vamos a darle ingreso a Galvez. Entonces, este sistema tiene que ver con todas las actividades de la empresa. Todas las actividades que tengan que ver con el manejo económico financiero, ya sea un centavo o ya sea en millones, se tiene que registrar en la contabilidad. Y un ratito que no terminan de entrar. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ustedes no van a salir siendo contadores. Es una carrera a nivel de licenciatura, que inclusive hay una facultad, se estudian 5 años, pero lo importante es que ustedes sepan que hay una herramienta que les permite a ustedes hacer el seguimiento de toda la información económica financiera que se genera en una empresa. Y si ustedes son emprendedores, más todavía es necesario que conozcan este tipo de información. Y en todo caso, cuando las empresas son medianas, a veces el ingeniero tiene que hacer de todo, como en una ocasión que visitamos una bodega en Samipata. La ingeniera química era la encargada también de la parte agrícola, de la parte de uvas, era encargada de la parte de producción mismo, y era encargada de la parte de ventas, y era encargada de la parte financiera. ¿Ya? Entonces, mínimamente debemos conocer algunos elementos de este tema. De todas maneras, antes de entrar en tema, quisiera ver una información para que estemos más en contexto, y a no ser que haya alguna pregunta antes de eso. Vamos a ver. Acá. ¿Se ve la pantalla? Ya, les he compartido un práctico, el práctico número 3, que justamente lo van a sacar de este dato, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, lo vemos aquí en esta página, acá en la pestaña participantes del mercado, ¿ya? Pero después lo vamos a ver el práctico. Lo que queremos ver es lo siguiente. Aquí, en todo caso, en este práctico que van a hacer, esta es la página de la Bolsa Boliviana de Valores,
Y aquí todas las empresas que tienen la categoría de sociedades anónimas tienen la obligación de publicar su información financiera, ¿ya? Entonces aquí vemos de banco, de comercio, de construcción, cooperativas, y aquí tenemos eh, industriales, petroleras, mineras, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, un ratito, aquí. Vamos a entrarnos a una, en el práctico, después vamos a explicar el tema del práctico. Van a ustedes entrar a esta página, van a pinchar aquí en agroindustriales y van a trabajar con una empresa. Aquí varias empresas, pero hay alguna empresa que quisiéramos de repente ver, a ver. Aquí está. El ingenio, fíjese, en la pestaña en el sector industrial están una serie de empresas, ¿ya? Entonces, ustedes van a escoger las tres principales de las empresas y van a hacer el práctico, pero eso lo vamos a ver lo siguiente. Ingenio Sucro Alcoholero Aguay, que es sobre el cual ustedes están trabajando, ¿no es verdad? Aquí está la información y aquí está la información financiera que ellos están obligados a publicar, ¿ya? Y aquí están las memorias, si ustedes quieren conseguir mayor información, las diferentes memorias para ver cómo ha ido evolucionando la empresa. Pero en caso lo que nos interesa a nosotros es el tema de los estados financieros. El último estado financiero que hay es hasta el 2020. Entonces, vamos a ver qué información tienen. Entonces, fíjense de que después vamos a explicar de que la contabilidad tiene una serie de usuarios. Y aquí, para que haya una independencia en favor de todos los usuarios, la información financiera tiene que tener un informe de los auditores, ¿ya? Para que los auditores validen la información que establece la empresa. No se preocupe que después lo vamos a ver eso. Entonces aquí está el informe de esta empresa auditora. Y aquí dice exactamente, informe de los auditores a tal fecha. Este es el contenido. Y aquí dice, informe sobre los estados financieros. No se preocupe que después vamos a ver en qué consiste. Entonces aquí está todo lo que hace al informe de los auditores. Y aquí está la carta dirigida a los accionistas. Y aquí está la opinión del auditor. Dice, hemos auditado los estados financieros de la empresa a tal fecha. Y aquí dice, en nuestra opinión, fíjense, los estados financieros juntos presentan razonablemente en todos los aspectos de la situación financiera de la sociedad a tal fecha. Al 31 de marzo del 2021. Esa es la última información que hay. Y más abajo explica qué es lo que han hecho, ¿no? En qué se fundamenta, qué trabajo han hecho para llegar a esta conclusión de que los estados financieros
presentan razonablemente. Y fíjense aquí una palabrita que dice razonablemente. ¿Por qué no dice exactamente? Eso lo vamos a ver también después. Bueno, entonces fíjense que para que haya una información transparente tiene que haber un informe de los auditores, que esto los auditores normalmente lo contrata el directorio, ¿ya? Para que no dependa de la gerencia general, que es la encargada de elaborar estos reportes. Vamos a borrar esto aquí y vamos a ir a los documentos ya. Toda esta es la justificación de los auditores, qué es lo que hicieron, qué es lo que encontraron, y aquí está la firma del que hizo, ¿ya? Su registro. Aquí está la firma y aquí está la firma del auditor y el registro en el Colegio de Auditores de Bolivia. La fecha del reporte. Entonces, este auditor tiene que estar inscrito, registrado en las instancias correspondientes. Y aquí está el este. Si nosotros vamos al final y decimos el total de los activos que tiene la empresa, ¿cuánto sería? A ver, ¿alguien puede dividir eso entre 6.96 para saber cuántos dólares son? A ver, un voluntario. ¿Cuál licen, por favor? Este importe de acá. Ah, ya. ¿En dólares, licenciado, disculpe? Sí, entre 6.96 divídalo. Me sale 235.687.83 centavos. No, 203 millones será. ¿Sí? ¿Eso es? Y sin los centavos. Dividido entre cuánto, entre 6, ¿no? Dicen. 6.96. Sale 236.365.095 Ya, dólares. quedémonos con 236 millones. ¿Sí? Entonces, esto equivale, Y eso sale. a dólares 203 millones o 6 millones. 236 millones. Ya, ¿cuánto más? No, no importa. Entonces, lo que tiene invertido el ingenio, lo que tiene invertido es 236 millones y fracción. ¿Sí? De esos 236 millones, hay una parte que han puesto los socios y que sería esta parte de acá. ¿Cuánto me sale eso si lo divido entre 6.96? $118 millones. 118 millones. 118 millones. Ya, ahí dejémoslo. Vamos a trabajar sobre cifras redondas, ¿ya? Entonces, 236 menos 118 millones.
ratito. Justamente da 118 millones. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar un ratito? Entonces, la inversión son dólares 236 millones. El aporte de los socios es 118 millones. Y la deuda es 118 millones. ¿Qué quiere decir entonces? Que para ser un ingeniero azucarero necesitamos una inversión de 236 millones aproximadamente, ¿ya? Y por lo menos en este caso necesitamos 118 millones de dólares que aportan los socios. Y nos endeudamos con la mitad. Esa es una primera información. Pero fíjense, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí en relación a lo que van a manejar ustedes? Tienen ustedes un inventario de 149 millones y tienen una inversión de 1.000 millones. ¿Cuánto sale dividiendo 149 millones 760 524 entre 6.96? A ver, voluntario. 21 millones. ¿Cuánto? 21 millones. 21 millones. Y si dividimos esta otra parte de acá entre 6.96, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto sale? 150 millones. 150 millones. millones. Bien. Nos vamos a quedar con esa cifra de 21 millones en inventario y 150 millones en maquinaria y equipo. Vamos a borrar esto y terminamos con esta para empezar la clase, ¿ya? Nos vamos para ver, estos son los ingresos y las ventas. Y fíjense, esta es la utilidad que ha tenido la empresa. A ver, dividan. Recuerdan que el total del activo total de la inversión eran 236 millones. ¿Cuánto me da? A ver, dividan 7 millones 436. 7 millones 436 mil 857 entre 6.96. Un millón. 1 millón. Ya, 1 millón. Divida 1 millón entre 236 y lo multiplica por 100. 1 millón.
¿Eso entre cuánto, Licen? Entre 236. Yo mi tenés borrador. 1 dividido entre 2, 36. ¿Cuánto? 0.4237. ¿Multiplicado por 100? Sí, 0.42. sí. A mí me salió 0.45. Bueno, no importa, 42, digo, ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la rentabilidad del ingenio a esa fecha era de 0.42%. ¿Qué le dice ese dato? ¿Cómo estaría la empresa? ¿Cuál sería el ¿Estaría estándar? rentable? ¿Perdón? ¿Cuál sería ¿No el estaría estándar? tan rentable? Perdón, a ver, Eduardo. ¿Es rentable, Licen? ¿Es rentable? ¿Me afirma o me pregunta? O sea, le afirmo. ¿Que es rentable? Sí. No mucho, Ya, ¿no? Pero más o menos, digamos, si usted pasa de... pusiera esos 236 millones en un banco, ¿cuánto ganaría? El 5 a 10% anual. Ya, Si ¿y no me qué le equivoco. parece este rendimiento de esta empresa? Que no está siendo tan rentable. Bueno, ahora hay que ver en todo caso cuál es la proyección de la empresa, ¿no es verdad? Porque las empresas cuando son nuevas generalmente empiezan con una rentabilidad baja, pero después van subiendo, ¿ya? Entonces, fíjense la información que la suerte de sus 236 millones está descansando en esta información financiera. Vamos a ver el detalle del tema que nos interesa. Aquí está, este es el informe de los auditores, qué es lo que han hecho, explicando, por ejemplo, cada una de las cuentas. Y aquí ya explica, por ejemplo, el caso de la disponibilidad, cuánto hay en moneda nacional, cuánto hay en moneda extranjera, las inversiones, pero lo que nos interesa es ver este tema, inventario. Entonces, habíamos dicho que el inventario eran 21 millones. Entonces, esos 21 millones están contemplados acá. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen productos terminados, materiales en almacén, materiales en tránsito que no han llegado a tu almacén y productos en proceso. Y esta provisión que es negativa se refiere a la provisión por obsolescencia o pérdida del inventario. Si ustedes tuvieran, digamos, algún producto que sea perecedero, entonces se hace una provisión para el riesgo de que se pierda ese material. Pero lo que nos interesa es que ustedes tienen bajo su responsabilidad estos 21 millones de dólares.
Y ustedes dirán, ¿y cómo hacen ustedes para para medir los productos en proceso? ¿Ya? Versus los productos que están terminados, ¿verdad? Los que están terminados están listos para la venta. Entonces, ¿qué correlación tendría que haber entre este 99 millones de productos terminados y el nivel de ventas? A ver, ¿alguien se atreve a dar alguna? Podría ser Productos, No, a productos ver, terminados sería el 99% y el 1% del almacén en proceso. ya, pero esa es haciendo la composición del almacén en sí mismo. Yo le decía, ¿qué relación tendría que haber entre este almacén de productos terminados, 99 millones, con relación a las ventas? si hay pocas ventas. Es decir, tendríamos que nosotros determinar cuál es nuestro stock, nuestro inventario mínimo, ¿no es verdad? Que tendría que estar en almacén, y nuestro inventario máximo, de tal manera de que si llegamos a un inventario máximo y no hay la respectiva correlación entre las ventas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Yo creo, digamos, buscar otro mercado, ¿no, Licen? Claro, por eso, pero aún así, si no tenemos venta, ¿qué hacemos? Si no tenemos el ritmo de venta, el volumen de venta, Disminuimos la producción. ya disminuimos la producción. ¿Qué significa disminuir la producción? Y ahí ya le va a tocar el zapato a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo hace usted, ingeniero de producción, para disminuir la producción? Para que no acumulemos demasiado inventario. Yo creo que la materia prima habría que comprar menos, pues, Licen. Entonces, Claro, compramos menos, pero ¿qué hacemos al interior de la empresa? pasar a los productores, digamos, en la parte de producción, decirle que disminuyan la producción, pues. Está bien, pero ¿qué hacemos al interior de nosotros, de la empresa? En clase. A ver, Maricel Carrasco, ¿qué hacemos? Dice disminuir la producción, está bien, pero operativamente, ¿qué hacemos al interior de la empresa cuando queremos disminuir la producción? Se reúnen, o sea, tener una reunión de gerencia para ver dónde podemos atacar más específicamente, ¿no? En este caso, ver si la gerencia de marketing está haciendo su trabajo y si puede alcanzar cierto campo, ampliar, para que no sea el 100% de la disminución de la producción, ¿no? Sino que también la otra gerencia pueda ampliar también su campo. No, de acuerdo, pero una vez hemos hecho esa reunión, que eso debería ser reuniones semanales, y llegamos a la determinación que hay que disminuir la producción, ¿qué hacemos operativamente? ¿Apagaríamos a algunos equipos que están funcionando innecesariamente? ¿Tendríamos que disminuir un turno de trabajo? Sí. ¿Qué pasa con el personal? Disminuir, digamos, un turno si fueran 2 turnos, digamos. Bueno, ¿qué hacemos con el personal? ¿Lo retiramos? ¿Le damos vacación?
podríamos hacer eso, ¿no? Ampliar, bueno, personal que no tenga vacaciones como estrategia para nosotros para disminuir la producción. Entonces, Darle vacaciones al fíjense, personal. fíjense la flexibilidad que deberían tener ustedes en el manejo de la parte de producción cuando el nivel de producción no tiene su correlación con el nivel de venta. ¿Ya? A eso es lo que queremos que ustedes piensen. Fíjense cómo esta información financiera nos genera, no es verdad, cambios en los procesos. Hasta ahí estamos viendo, ¿verdad? Perdón, se entiende la idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, licenciado. Entonces, Dicen, se sobreentiende que las gerencias todas las gerencias de área se reúnen semanalmente y ahí en todo caso el gerente comercial dirá, mire, por la pandemia, por los paros, por el tema del maíz, por no sé qué, por no sé cuánto, ha disminuido la demanda, o por la crisis económica ha disminuido la demanda de nuestro producto. Entonces, eso tiene que ver ya producción, hasta cuánto es lo que ha definido como stock mínimo y como stock máximo de sus almacenes. ¿Ya? Por decir algo, si el stock máximo son 99 millones, que equivale a tantas unidades producidas, su costo de producción, que incluye materia prima, insumos, fuerza de trabajo y todo lo demás, eso está incluido en los 99 millones. Entonces, ¿eso a cuánto equivale en unidades físicas? Eso ya tiene que convertirlo y ver de que el nivel de inventario no esté por encima del stock máximo. Ahora, con la tecnología y con la información, eso se puede tener en línea, ¿no? Cada vez que aumenta el inventario en almacenes o cada vez que disminuye, también el gerente de producción puede tener acceso a esa información e ir ya haciendo las previsiones correspondientes. Entonces, estamos tratando de ver la importancia, ¿no?, de la contabilidad en las decisiones operativas dentro de la empresa. Nos vamos a ir entonces en el último punto, ya antes de empezar la clase, al tema. Aquí estamos viendo el tema del inventario. Aquí, el tema del activo fijo, que serían todos los bienes que tiene la empresa para acá. Entonces aquí, fíjense, tiene terreno, ¿no? Tiene terreno, tiene edificio, maquinaria y equipo, herramientas, vehículos, computación, muebles y enseres, otros activos, y tiene obras en ejecución. Serán edificios, serán maquinaria, eso habría que ver. Aquí dice nuevos proyectos, en proyectos nuevos. Lo mismo que se encuentra en proceso de ejecución y montaje. Entonces quiere decir que en la parte de producción. ¿Qué es lo que podemos destacar de aquí de esta información? De estos 1 millón que equivalen a 150 millones de dólares. ¿Qué es lo que podemos destacar acá? A ver. Fíjense, maquinaria y equipo. Esto le afecta a ustedes, al igual que los inventarios de productos terminados y los inventarios de almacenes de materia prima y los inventarios de productos en proceso. Ustedes tienen que ver con el tema de la maquinaria y equipo. ¿A cuánto equivale esto? A buen 1.200. ojo, algo del 80%. 788.
equivale a 174 millones. ¿Estamos bien? Ya, 174 millones en maquinaria y equipo que están bajo su responsabilidad. Y en el total de la inversión del activo fijo, decía Eduardo que correspondía al cuánto, aproximadamente. Al 80%, a buen ojo. Al 80%. Entonces, fíjense, de los 174 millones que tiene invertido en este rubro de activo fijo, el 80% corresponde a maquinaria y equipo que está bajo la responsabilidad de la parte de producción. Entonces, ¿cómo afecta esto al rendimiento? Recuerda que cuando calculamos hace rato el rendimiento, la rentabilidad no llegaba ni al 1%. Y puede ser de que buena parte de del nivel de inversión está acá. Entonces, la pregunta sería, esta es la capacidad instalada. ¿Cuánto de la capacidad instalada la estamos utilizando? ¿Y cuánto tenemos de capacidad ociosa? ¿Y cómo esa capacidad ociosa convierte nuestro dato en una rentabilidad baja? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo estamos contribuyendo en el manejo de ese 80% de los bienes en darle mayor o menor rentabilidad a la empresa? Entonces, ¿qué pasa si tenemos capacidad ociosa? ¿Eso contribuye o mejora o empeora la rentabilidad? Empeora la rentabilidad. ¿Qué hacemos con esa capacidad ociosa? Tendríamos que hacerla trabajar, ¿no? O sea, ponerla Ya. en funcionamiento y trabajar. ¿Y qué pasa con la demanda? Con la demanda tendría, bueno, en este caso si tenemos o está disminuyendo nuestra producción, ver de alguna manera o venderlo también, deshacernos de eso. ¿Qué significa vender la maquinaria? ¿Podemos sacar como sacar una llanta y vender de un vehículo? Eso sí, no. Tendríamos que hacer un proyecto de optimización, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es nuestra proyección en el futuro? ¿La vamos a requerir esa maquinaria de aquí a 2 años? Entonces, si ustedes creen de que necesariamente esa maquinaria ya no la van a utilizar, entonces debería sacarse de aquí y llevarse a otra cuenta que se llame, digamos, activo para la venta. Pero que ya no esté cargada acá porque esto nos está generando baja rentabilidad. Haciendo todo el análisis que comentamos ahorita, ¿no es verdad? Sí, qué factible es sacar media máquina y venderla. ¿Y qué pasa si después lo vamos a utilizar? Pero lo importante es que ustedes hagan el análisis. Entonces, fíjense, no es que digan, no, yo me encargo de la producción y de la gerencia administrativa que se encarguen de los números. Pero fíjense cómo nos está afectando tanto la parte de inventario como la parte de inversiones en maquinaria y equipo,
en la rentabilidad de la empresa. ¿Comentarios? Listen, a ver, para salir de duda, por ejemplo, más o menos se refiere a que un equipo está viejo, ya no da mucha utilidad, digamos, o sea, no sirve, digamos, se para No, fregando la máquina, no. pues, Ese es otro tema. Ese es obsolescencia. pues que está parada, digamos, la máquina y hace gasto nomás. No. Aquí esta maquinaria puede ser nueva. Simplemente que no lo ocupamos. Por decirle algo, usted compra un ingenio azucarero que vale 236 millones para producir 50 millones de quintales. ¿Ya? Ya, Esa es su capacidad. Pero usted en lugar de producir 50 millones está produciendo 40 millones. Entonces tiene una capacidad ociosa equivalente a 10 millones de quintales. claro. Ah, ¿Sí? ya. Ujú. Esa es la idea. El otro tema ya es el reemplazo de la maquinaria y equipo. Ah, ya. Que para eso, fíjense que para eso se hace, para eso se hace este cálculo acá. ¿Ya? Aquí ya con cargo a este 1.000 millones tenemos ya esta cantidad de desgaste de la maquinaria para poder reemplazarla en el momento que llegue al final de su vida útil. ¿Ya? Y esta depreciación, que es por el uso de la maquinaria, esto se va al costo del producto. Allá arriba, cuando vimos el inventario, eso se va al costo del producto. Entonces, en el costo del producto, usted tiene materia prima, tiene personal, tiene insumo, y por el uso de la maquinaria, tiene este concepto de la depreciación, que lo vamos a ver cuando estemos viendo la parte de costo. Entonces, lo que usted decía, la obsolescencia, quiere decir de que puede ser que llegue a su vida útil o puede ser también una obsolescencia técnica. Es, por ejemplo, como cuando cambia usted su celular, digamos. Usted cambia su celular cada año, sin embargo, el celular técnicamente puede durar 4 años, ¿de verdad? Pero los nuevos celulares ya tienen nuevas aplicaciones, nuevas ventajas, pero eso no quiere decir que el celular no sirva. Igual también la maquinaria. Entonces, ahí corresponde ya elaborar un proyecto de sustitución adelantada de una inversión, dada la obsolescencia técnica que tenga esa maquinaria o equipo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo ustedes en la parte técnica, ¿no es verdad?, contribuyen a través de estos dos datos, que después vamos a ver más, que es el inventario y la cantidad de inversión que hay en maquinaria y equipo, en la rentabilidad de la empresa. Entonces, fíjense la importancia, y esto solamente se tiene a través de los datos contables. No hay otra información que me dé oficial esta información. Y fíjense que esta información está avalada por los auditores, donde ellos han dicho que presenta razonablemente la información financiera presentada por los ejecutivos. ¿Alguna pregunta? Porque empecemos la clase formal ya. Entonces, esta información, fíjense que acá al principio, esta información presentada por los ejecutivos de la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí firma el gerente general, el gerente administrativo y el contador. Aquí. Entonces, aquí está la opinión del auditor y aquí está. En otra opinión, presentan razonablemente. ¿Ya? Entonces, el auditor o la empresa auditora está avalando la información presentada por los ejecutivos.
porque la contabilidad tiene diferentes usuarios y cada usuario tiene un interés especial. Por ejemplo, el gerente tendría el interés de mostrar una mejor rentabilidad. Los socios querrían también el resultado de su gestión del gerente. Los socios también querían tener una mejor rentabilidad sobre su inversión. Los bancos quisieran también tener una información que les favorezca. Los trabajadores también quisieran tener una información para el pago de la prima, por ejemplo. Los analistas financieros, el Estado quisiera tener mayores ingresos para recaudar mayor cantidad de impuestos. Entonces, para evitar que cada uno jale la información a su conveniencia, es que interviene la auditoría para dar una opinión imparcial. Con esto cerramos esta introducción. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Nada, todo silencio. Listen, o sea que en esta información está de todos los trabajadores, ¿no? Digamos, de ¿Cómo los todo gerentes. ¿Cómo? Digamos, en este informe está, digamos, del gerente general, de toda la empresa. De toda toda la la empresa. empresa. Ah, ya. ¿Ya? De toda la empresa. Tanto gastos como inversiones. Entonces, cuando nosotros veamos el tema, por ejemplo, aquí están las inversiones, ¿no es verdad? Y aquí están los ingresos. Aquí están las ventas. Y aquí está el costo de venta del producto que han elaborado. Por ejemplo, en este caso, un quintal de azúcar. A ver, divídame 371 entre 500, 372 entre 518. ¿Cuánto da? Y lo multiplica por 100. $71,8 me sale. 71, 72 días. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden decir el costo de venta, que es el inventario que se vende, que ustedes han elaborado, representa el 72% de las ventas. Entonces, fíjense también aquí la responsabilidad de ustedes. 72% de las ventas corresponde al costo de venta. ¿No será que estamos produciendo demasiado caro? Entonces ahí entran ya los indicadores y decir, oiga, en otro ingenio el costo de venta representa el 60%. Y ahí ustedes tendrían que ajustar el proceso de producción para disminuir el costo de la elaboración de los inventarios. No sé si queda claro el tema. Fíjense también, aquí volvemos a tener participación en el resultado de la empresa, que en este caso ya vendría a ser la utilidad, ¿no? ¿Verdad? Vendría a ser la utilidad. Entonces, aquí tenemos participación. Fíjense, y ya lo demás se disminuye. Aquí están los gastos de comercialización, los gastos administrativos, gastos financieros,
rendimiento de algunas inversiones que tenemos. Fíjense, aquí hemos tenido una pérdida, hemos hecho una inversión y hemos tenido pérdida. Aquí tenemos ingresos financieros, seguramente por la plata que tenemos en el banco. Y tenemos aquí una utilidad, perdón, un impuesto sobre la utilidad que es el 25%. Perdón, aquí. Acá. Entonces, fíjense, el Estado se lleva 4 millones. Entonces, al Estado le interesa que este nivel de ventas, ¿no, verdad?, sea alto y que estos costos sean bajos. ¿Ya? De tal manera que estos impuestos sean mayores. Por eso que cuando veamos en este impuesto de las utilidades, hay ciertos gastos que el Estado no nos reconoce como gastos. Por decirle algo, usted puede hacer donaciones, puede hacer las donaciones que quiera, pero para fines del impuesto el Estado solamente le reconoce el 10%. Usted puede hacer con su plata lo que quiera, pero para temas de impuestos yo le voy a reconocer tanto. ¿Ya? Entonces, fíjense, volvemos a tener participación en el tema del costo de venta. Y ahí en nuestro costo de venta, ¿qué es lo que entra? Entra materia prima, entra fuerza de trabajo y entra los gastos generales de fabricación. La materia prima, tendríamos que ver si los procesos no nos generan demasiado desperdicio. La fuerza de trabajo, si tenemos el personal capacitado. Y los gastos generales de fabricación, ahí entraría todo lo que no es ni materia prima ni fuerza de trabajo, como por decir insumo, envase, etiqueta, energía eléctrica, agua, comunicaciones, depreciación, etcétera, etcétera. Y ahí tendríamos nosotros como área de producción hacer una revisión para ver dónde podemos mejorar esa rentabilidad. Entonces, revisamos los gastos, revisamos los costos, revisamos la inversión y seguramente vamos a tener que tomar alguna decisión para mejorar este estado porque tal como estamos no tiene, digamos, no tiene mucho futuro la empresa. De todas maneras, hay que hacer una proyección para ver cuál es el estudio que se hizo que fundamentó la inversión de esos 236 millones de dólares en un ingenio azucarero. ¿Preguntas? Y una comentario más, a ver, antes que me olvide, porque eso lo vamos a ver, para que no volvamos a ver el tema de la auditoría. Aquí miren esto. Dice, la administración de la sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de conformidad, y aquí viene, normas de contabilidad generalmente aceptadas. ¿Ya? Entonces, después vamos a ver cuáles son aquellas normas que deben regirse la información financiera.
Entonces, el auditor tiene que verificar que las operaciones contables se hubiesen hecho de acuerdo a las normas contables generalmente aceptadas, que en este caso son generadas o emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia a través de un comité técnico, y cuando no hay normas en Bolivia se aplican normas internacionales porque la contabilidad es internacional, ¿ya? Por eso es que podemos, una empresa que tenga, por ejemplo, sucursales en varios países con idiomas diferentes, con monedas diferentes, a través de la contabilidad y a través de la aplicación de las normas contables, permite consolidar esa información financiera, ¿ya?, en un solo documento y saber cómo va el resultado de la empresa en su totalidad. Entonces, con esa pequeña introducción, y si no hay ninguna pregunta, vamos a ir a la materia en sí. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno. Una consulta, dicen. Entonces, a ver. Por ejemplo, en lo que respecta a las personas que están, los contadores y los que son la parte administrativa, si ellos dan una información mala y sin embargo hacen creer, digamos, que no corresponde a esos montos, ¿qué sanción tiene? ¿O qué castigo le correspondería a él? Primero, se establece un mecanismo de control interno, ¿ya? Y se establece, por ejemplo, imagínese, usted va a comprar materia prima, ¿ya? Ya. Tiene que haber un procedimiento establecido por la empresa que sería un manual de compra. Y le debe decir, ese manual de compra le da un rango. Digamos, de 0 a 1000, usted va y compra en la esquina. Ya. De 1001 a 5000, claro, va y compra ya con factura. De 5000 a 10000, ya trae pro forma. De 5000 a 20000, ya lo hace mediante periódico. Y también tiene una escala de aprobación. ¿Quién aprueba, por ejemplo? De 0 a 1000, autoriza el jefe del departamento. De 1001 a 5000 autoriza el gerente de área. ¿Ya? Entonces se establecen escalas. Y se establecen qué documento debe corresponder a cada compra. Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar entre 0 y 1000, simplemente una factura. Listo. Claro. Ahora, si va a comprar mayor, en todo caso tiene que haber, digamos, 3 cotizaciones, hacer un cuadro comparativo, ¿ya? Y eso generalmente lo hace una comisión. Y después de que se adjudica la compra a un determinado proveedor, entonces viene la entrega por parte del proveedor. Y si es materia prima, tendría que ver la conformidad del Departamento de Control de Calidad del producto. Y si fuera un vehículo, será el área correspondiente, de repente hay mantenimiento. Si fuera de computadora, será el Departamento de Sistema, que le da el visto bueno de que la compra corresponde al pedido. Después ya lo ingresa al responsable, recepciona. Si usted es el que ha pedido, usted lo recepciona, firma un acta de recepción. Entonces, todos los documentos de cómo hizo el proceso de compra, la recepción, el tema de la calidad, más la factura, llega a contabilidad. Contabilidad lo registra y pasa al área de pago para que haga el pago correspondiente. Entonces, a través de todo ese mecanismo se evita, no digo que se anula, se evita de que hayan fraude. ¿Ya?
se evita de que haya fraude. Entonces ya tendrían que ver muchas personas involucradas, como el caso de Cota, por ejemplo, ¿no es verdad? Donde toda la empresa estaba involucrada en esas irregularidades, y ahí ya viene ya niveles más arriba, que viene a ser auditoría interna o el directorio, que permitan detectar a través de esta herramienta de información, que permitan detectar posibles anormalidades. Entonces, la empresa tiene que establecer mecanismos de control interno para evitar de que haya fraude. Por ejemplo, usted compró materia prima. ¿Dónde va esa materia prima? Almacenes. Usted compró repuestos electrónicos. ¿Dónde va? A almacenes. Usted compró herramientas. ¿Dónde va a parar? A almacenes, y de ahí se retira periódicamente cuando hay la necesidad. Pero ¿y cómo sabemos que está en almacenes? Entonces, ahí está el tema de que el mismo jefe de almacenes debería hacer revisiones periódicas, sobre todo aquellas partidas que tienen harto valor, por ejemplo, un repuesto electrónico, y que son pequeñas, fácil de extraviarse. Entonces se hacen revisiones periódicas de ítems particulares. Y además viene también el tema de auditoría interna, que depende del directorio hacer este tipo de revisiones sorpresa, para evitar, por ejemplo, y al final del año se hace un inventario físico general de todo el almacén. Y ahí se encuentran cosas de más y cosas de menos. Y ahí se hace el ajuste correspondiente a la parte de contabilidad. Entonces, este tipo de información, ¿ya? Si usted lo recibe periódicamente, va a ver, por ejemplo, que el almacén disminuyó, pero disminuyó y no, esa disminución no guarda relación con el nivel de venta, por ejemplo. ¿Verdad? Disminuyeron 20, pero solamente vendimos 10. Entonces, ¿qué pasó con los otros 10? Ahí salta la información para ir a hacer una revisión. No sé si con eso... Sí, también otra pregunta, por ejemplo, cuando uno hace una auditoría, o bueno, paga un auditor externo, ¿no? El auditor externo, la empresa le paga para que pueda dar ¿cómo se dice? O sea, que lo pueda analizar opinión. su empresa, ¿no? Pero el gobierno hace una auditoría a cada empresa, le No. genera, porque tengamos en cuenta, es como lo que sucede en el mismo gobierno, ¿no? Sacan un resultado, dicen, y esto va, invitan, auditan lo que es los TCF de los hidrocarburos, pero Bolivia paga a una empresa externa, en este caso, por ejemplo, sucedió la empresa de Canadá. Hicieron un resultado, pero ese resultado no convencía ni conviene tampoco que la población boliviana lo sepa. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de esperar el resultado en Bolivia, lo que han ido a Canadá para poder recibir lo que es una respuesta, digamos, como cualquiera, alguien le manda un correo y recibir una respuesta. Entonces, el país hace auditorías internas a cada empresa. A ver, primero, en todas las empresas grandes, hablemos de la privada, se recomienda, y es una práctica, que haya una oficina de auditoría interna y que dependa de la máxima autoridad, que en este caso es el directorio, ¿ya? Para evitar injerencias de la parte ejecutiva, ¿ya? Ahora, este auditor interno hace los controles correspondientes, bueno, elaboran, digamos, un plan de trabajo anual, ¿ya? Y dicen, por ejemplo, en mayo vamos a revisar la depreciación, por decirlo algo. En junio vamos a revisar el proceso productivo. En agosto vamos a revisar la compra de materia prima. Pero además de eso, tiene que haber trabajo sorpresa, como por decir, revisar por sorpresa ciertas partes del inventario, ¿ya? De almacenes. Revisar, por ejemplo, el tema del dinero en caja a través de arqueos. Ahora, fíjense, entonces el auditor interno hace su informe y lo entrega al directorio.
al presidente del directorio, ¿no? ¿Verdad? Y el directorio ya se reunirá con el gerente para ver cómo subsana las observaciones realizadas por los auditores. Ahora, cuando el auditor realiza la revisión, tiene que constatar que sus observaciones son correctas, ¿ya? Entonces, tiene que, por ejemplo, usted dice, bueno, me fui al almacén y faltaba un repuesto. Usted tiene que verificar con el jefe de almacenes si efectivamente faltó el repuesto, de repente usted hizo un conteo mal o hay un mal registro. Alguna explicación tiene que ver, digamos. Ahora, si no hay ninguna explicación es que efectivamente se perdió, pero tiene que validar su observación. Entonces, esa es una primera parte de control. Ahora, la empresa, cuando están los estados financieros, contrata una auditoría externa, ¿ya? Porque no es válido la opinión del auditor interno, es válida internamente, ¿ya? Pero como dijimos que la información contable tiene muchos interesados, entonces para evitar que se distorsione y vaya a favorecer a cualquiera, es que se hace la contratación de un auditor externo. Ese auditor externo le sirve también para el Estado de que verifique de que los impuestos que se han pagado corresponden a lo que dice la auditoría externa. Ahora, eso digamos en la parte privada. Pero aparte de eso, hay organismos reguladores, como por ejemplo impuestos internos. Si impuestos internos cree que alguna empresa no estaría pagando o estaría haciendo trampa, tiene la autoridad para hacer una auditoría sobre ese tema en especial, que sería el pago de impuestos. Si fuera, por ejemplo, una empresa que tiene que ver con la provisión de agua, que es un tema regulado porque es un monopolio natural, entonces hay una instancia que se llama las autoridades que regulan a la parte eléctrica, a la parte de agua, a la parte de comunicaciones, a la parte de transporte, ¿no es verdad? Entonces a la parte financiera, como por decir la ASFI. Entonces eso también tienen la autoridad para hacer las auditorías correspondientes en el área que le corresponde. Eso en la parte privada. En la parte pública, igual se tiene una área de auditoría interna que depende de la máxima autoridad, en este caso un directorio, pero a su vez también hay la Contraloría General del Estado, ¿ya? Como un órgano superior para hacer también las revisiones correspondientes. Y aparte de las auditorías externas que pueden contratar, ya sean auditorías financieras o auditorías especiales para un tema en específico. Y en este caso se puede contratar a firmas internacionales para dar una opinión sobre un tema en particular, siempre y cuando no hayan, digamos, bueno, como no son trabajos recurrentes, normalmente no hay empresas en Bolivia. Entonces se contrata a empresas internacionales y esa empresa debe dar el informe a la empresa esa empresa auditora tiene que dar el informe a la empresa que lo contrató, ¿ya? Y la empresa que lo contrató ya tiene la opción de publicarlo o no publicarlo, resultado de esa auditoría. No sé si quedamos conformes con eso. Ahora sí, dicen muchas gracias. Ahora, no sé si se acuerdan ustedes de un caso famoso de la Exxon, ¿se acuerdan? No, la Enron, perdón, la Enron. A ver, espérenme un ratito. Un ratito.
Un ratito. Fue un caso enigmático de fíjense acaso. Alteró, ¿no es verdad?, las ganancias, hizo inversiones fantasma, hizo inversiones a corto plazo, pero a largo plazo no funcionaban. Entonces, aquí hubo lo siguiente. Fue una estafa multimillonaria donde estuvo involucrada una empresa auditora. ¿Ya? Aquí está. Y fíjense qué era lo que hacía esa empresa auditora. Contribuyó a los autos fraudulentos, ocultando información financiera. ¿Ya? Entonces, aquí hay siempre de que haya un cruce de información y hayan seguimiento a la información financiera para evitarnos de que haya problemas. Cuando nosotros hablamos del caso de la empresa esta que vimos hace rato, de cuál era esta Enron. No, esta es la que veíamos, la Huawei. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que perdón, compartimos otra vez? A ver, la empresa, ¿se ve la pantalla? Sí, Lisa. Sí, Lisa. La empresa, ¿qué dice que tiene? Que tiene plata en el banco por 4 millones. ¿Cómo lo verificamos eso? Se manda una carta al banco y que el banco nos certifique que están los 4 millones ahí. Dice que tiene inversiones temporarias. A ver, ¿dónde está invertida la plata? 141 millones. Entonces, se circulariza a las empresas donde tenemos invertida la plata para verificar si eso es cierto. Dice que tenemos inventario por 149 millones. Pues vamos a ver el inventario. ¿Sí? Dice que nos deben 59 millones. Hagamos una circular y le mandamos a todos los deudores que nos confirmen si efectivamente se deben los 59 millones. Y así sucesivamente. Entonces, dice que tienen, ¿cuánto? 1.000 millones aquí en activo fijo. Pues hagamos un inventario
Y si no lo quieren hacer al nivel detallado, hagamos por muestreo de los temas más importantes. Y como la auditoría también hace por muestreo. Por ejemplo, en una auditoría de un ingeniero azucarero, ¿han ido ustedes al almacén de un ingeniero azucarero? A ver, ¿quién ha visitado un ingeniero azucarero? ¿Nadie? ¿Qué pasa, pues? No son muy andantes ustedes. La pandemia, dicen. A ver, en un almacén ¿cómo se llama? De azúcar, se apilan hacia arriba, ¿no es verdad? Como 10 líneas o 20 líneas de quintales de azúcar, listo para la venta. Pero resulta que cuando usted va y cuenta para validar el inventario, usted dice, a ver, aquí en esta fila hay tantos quintales de profundidad, cuántas filas hay, multiplica por fila, saca la cantidad de quintales por fila, suma la cantidad de filas y llega a determinar la cantidad de quintales que hay en el almacén. ¿Sí? Supóngase que hay 10 filas, ¿ya? 10 quintales en una fila por 10 quintales de profundidad. Entonces tendríamos una torre cuadrada, pero en el interior entrarían, por decirle algo, 20 quintales. Entonces, si usted dice, a ver, en cada fila hay 30 quintales, dice 30 quintales por 20 filas y suma y determina la cantidad de quintales que hay en esa torre. ¿Dónde estaría la trampa? ¿Dónde estaría la posible irregularidad cuando usted va y hace ese tipo de inventario? A ver, Emily Rivero. Vamos, Emily. Manuel quiere responderle eso. ¿Quién? ¿Quién? Manuel. ¿Quién quiere responder? Manuel dice. A ver, que responda. ¿Dónde está Manuel? No lo veo. A ver. La exposición que hace el ingeniero, dice. Sí. Porque, digamos, si estuviera apilado a lo que él dice, a lo que supone, en realidad no puede ver esa cantidad, ¿no? Porque él no lo está mirando exactamente bien. Pero está calculando, no es verdad, la cantidad de filas que hay por la cantidad de profundidad que hay de cantidad de quintales y saca la cantidad que hay por cada camada. Entonces multiplica, no es verdad, la cantidad de filas que hay apiladas por la cantidad de quintales que hay en cada camada. ¿Dónde puede estar la irregularidad? Podría ser de que en el fondo, digamos, haya un vacío, o sea, tipo, que falten quintales, digamos, que esté acomodado de una forma que se vea más, o sea, que en el fondo hay un vacío, ¿no? Y Que no están completas las filas que no puede ver, digamos. Él supone que están toditas completas, pero en el fondo, donde él no puede ver, falta algún quintal, digamos. Correcto. Entonces, ¿qué hace? Se presta una escalera o se presta una grúa y se va hasta la parte de arriba y se tira una zambullida,
¿no es verdad? Y ver si están todos los quintales completos. Porque puede decir, ese es como un robo de algunos astutos trabajadores, ¿no? Bueno, dice que en los ingenios se sacan el azúcar en los bolsillos. ¿Es verdad eso o no es verdad? Como también en las empresas lácteas se toman la leche. Es como aquí, ingeniero, yo tengo una tienda donde me vienen a ofrecer lo que son los generizantes y terminando su turno vienen y me ofrecen más barato. O sea, yo supongo que ellos se deben sacar a escondidas. Claro. Exactamente. Entonces, el dueño del negocio tiene que hacer, ¿no es verdad?, un control permanente de los inventarios, ¿verdad? Para evitar de que le estén sacando. Y entonces, y ahora, por ejemplo, cuando usted va a la farmacia, compra un medicamento, automáticamente le está deduciendo el inventario, ¿ya? No era como antes que se hacía de forma manual. Entonces, en esos remedios que son caros, por ejemplo, y que son fáciles de esconderse, entonces ahí amerita que se hagan inventarios sorpresa a ese ítem en particular. ¿De verdad? Dicen también hacerle un comentario, digamos, podría ser también que cuando hacen la verificación, de repente, digamos, los quintales estén cruzados y lo va a contar por 2 filas y ahí, digamos, se pierde algunos quintales, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que amerita de que si hay estas torres de almacenamiento, tendrían que ir hasta arriba para ver si no hay huecos en cada fila, para evitar de que haya menor cantidad de inventario, ¿sí? Porque al final esa falta del inventario, si no lo detecta a tiempo, es una pérdida para la empresa y disminuye la rentabilidad. Hay también el tema del seguro, ¿no es verdad? Seguro para los inventarios. Entonces, por decir algo, vamos a asegurar el inventario de almacenes del ingenio fulano, vamos a asegurar no por quintales, porque significa que deberíamos estar contando cada vez los quintales, sino por un inventario que se llama flotante. Vamos a asegurar el equivalente a 10.000 quintales. Si hay pérdida por robo, por por hurto, por pérdida o por incendio, por lo uno, por lo otro, entonces el seguro cubre esa pérdida. ¿Sí? Pero también el pago de la prima significa un costo para la empresa, el pago de la prima del seguro. Pero en todo caso es mejor como cuando se tiene, digamos, un vehículo asegurado, ¿verdad? Depende para qué riesgos asegure. Si es incendio, si es robo, parcial, total, accidente, cuántas personas cubre la póliza. Eso hay que asegurarlo. Bueno, se nos fue la mañana y no hemos empezado todavía, pero esa es una pequeña introducción de la importancia de la contabilidad y cómo les afecta y qué responsabilidad tendrían ustedes como futuros ingenieros en la parte. Fíjense que están en la parte del costo del producto, tienen en el tema de los inventarios y tienen el tema de las inversiones. Entonces, no se trata de decir, no, eso no me corresponde a mí, no lo voy a ver, pero cómo les afecta y cómo les van a pedir cuenta, en todo caso, a ustedes, cuando haya, por ejemplo, bajas en el nivel de venta, qué pasa con el nivel de producción, qué pasa con la capacidad ociosa, qué pasa si lo vendemos, no lo vendemos, esperamos. Entonces, tienen que participar activamente en la proyección de la empresa cuando se hacen normalmente, digamos, en forma anual, se reúnen todas las gerencias, se hace una planificación para 5 años y entonces cada gerencia incorpora los niveles de producción, los niveles de venta, inversión, gasto,
etcétera, etcétera. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya la próxima clase, con toda esta base que hemos comentado, vamos a empezar la unidad número 3, que es la parte de contabilidad. Y les he pasado el tema del práctico número 1. Ahorita lo vemos rápidamente. ¿Dónde está? Un ratito. Práctico 3, perdón, práctico 3. Ya está en el Classroom. ¿Dónde? Un ratito. Aquí sectores, agroindustriales, construcción, 6 sectores, y cada punto corresponde al al grupo. El sector 1, el grupo 1, el sector 2, el grupo 2, y así sucesivamente. Entonces, en cada dato de la Bolsa Boliviana de Valores, van a elegir 3 principales empresas y van a transcribir a una hoja Excel tanto el balance general como el estado de resultados, y para después calcular los indicadores según el modelo más abajo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Van y buscan agroindustria. 3 empresas, la más importante. La más importante, de acuerdo a este dato de acá de su nivel de inversión, el total del activo, ¿ya? Entonces, las 3 empresas y la colocan acá en este orden. Fíjense, con separadores de 1000 y 100 centavos. Aquí está el estado de resultado y aquí estaría los indicadores que vamos a explicar después. Pero queremos que baje esta información, lo transcriban al cuadro Excel y lo presenten de esta manera. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, listen. Bien. Entonces, ¿dónde estaba esto? Ya. Ese sería entonces el práctico número 3.